Así inicia ese Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Como siempre, se los presentamos en titulares. Aquí están. En noticia, Bolivia, Tribunal Electoral entrega credenciales a legisladores ganadores del pasado 18 de octubre. Y de nuevo, en ambas cámaras, el MAS tiene mayoría. Entre tanto, desde algunos sectores se pide un milagro celestial para que el país sufra de nuevo un golpe de Estado. ¿Cuánto debe estarse en la alerta ante una acción de estas? Vamos a profundizar en ese escenario. En noticia, Estados Unidos, a 7 días de las elecciones presidenciales, se desatan nuevas protestas contra la brutalidad policial. Filadelfia, en Pensilvania, es ahora centro de la indignación por el asesinato de un joven negro por parte de un policía blanco. Recordamos la postura de Trump y Biden sobre el movimiento Black Lives Matter y veremos sus implicaciones en lo que queda de campaña. Y en noticia, Venezuela. El próximo 3 de noviembre inicia oficialmente la campaña por las elecciones legislativas de diciembre, 6 de diciembre. Nuevos compromisos de actores en contienda y de medios de comunicación marcan el plan de cara a un proceso que espera el retorno democrático de este poder público. Revisamos el contexto y lo analizamos en Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia, Bolivia arranca la conformación de la nueva Asamblea Plurinacional para la legislatura 2020-2025. El MAS mantiene la mayoría en ambas cámaras, 75 diputados, 21 senadores. Entre tanto, sectores de derecha insisten en promover un escenario de golpe de Estado. El Tribunal Supremo Electoral entregó las credenciales a los 130 diputados, 36 senadores y 9 representantes ante organismos parlamentarios supranacionales, electos en los comicios generales del pasado 18 de octubre. El Movimiento al Socialismo mantiene mayoría, tal como en las 3 legislaturas pasadas. En la Cámara de Diputados alcanzó 75 escaños, frente a los 39 de Comunidad Ciudadana y 16 de Alianza Creemos. En el Senado, el MAS cuenta con 21 legisladores, Comunidad Ciudadana con 11 y Creemos con 4. Mientras la vida política sigue su curso, organizaciones de derecha en la ciudad de Santa Cruz insisten en desconocer los resultados de los comicios y piden la instauración de un gobierno militar, inclusive orando frente a una división del ejército. La idea golpista es impulsada a través de las redes sociales, donde se difundió un video registrado en medio de las protestas cruceñas, en el que presuntamente el coronel del Servicio Pasivo del Ejército, Mario Alberto Almeida Salas, anuncia la instauración de un gobierno militar, policial y civil. Boliviano. Soy el coronel del Ejército Mario Alberto Almeida Salas. Ante la demanda del soberano boliviano, manifiesta en diferentes cabildos en cada uno de los departamentos y la movilización nacional demandando a las instituciones de nuestras Fuerzas Armadas y nuestra Policía Nacional asumir una transición de un gobierno civil, militar y policial en este preciso momento. El MAS se mantiene firme y apegado a la elección de los bolivianos. Ningún organismo internacional dice que hubo fraude monumental como sostiene la organización política contrario al MAS. ¿No? Solo la derecha de nuestro país dice que hay fraude monumental, en ningún momento lo han demostrado. Sectores de extrema derecha actúan sobre el mismo guión de 2019 para intentar generar ambiente de incertidumbre y quebrar el orden democrático del país.
Hay más información de esta jornada. De inmediato, por ello, vamos hasta La Paz, hasta Bolivia, con nuestro corresponsal Freddy Morales. Hola Freddy, muy buenas noches. Algo importante para destacar es que esta jornada también se ha conocido pormenores del regreso del expresidente Evo Morales al país. Te preguntamos de ello. Hola Tatiana, buenas noches. Mañana, Tatiana, termina toda la labor del Tribunal Electoral con la entrega de credenciales a los nuevos mandatarios de este país, por lo que administrarán por los próximos 5 años. Ahí, por parte del Tribunal Supremo Electoral, la entrega de credenciales a Luis Arce, presidente electo, y a David Choquehuanca, vicepresidente electo. También será un acto previsto en el Banco Central de Bolivia. Eso sucederá durante la mañana. Y sobre este informe que se acaba de dar en Telesur de los intentos de promover un desconocimiento de los resultados de las elecciones pese a la contundencia de los datos finales, debemos señalar que hoy, esta tarde, hubo también un pedido de que las Fuerzas Armadas, para que las Fuerzas Armadas se levanten y tomen el gobierno, en la ciudad de Sucre, en el Regimiento 2 de Infantería de la ciudad de Sucre. Pero a diferencia de Santa Cruz, fue un pequeño grupo de unas 20 a 30 personas como máximo que se apostaron a una cuadra del Regimiento Este de la ciudad de Sucre para pedir a los militares, y se reunieron, según el relato de uno de ellos, se reunieron con un coronel para precisamente pedirles que puedan restituir el orden, la tranquilidad, pero además la vigencia de la Constitución en Bolivia mediante un golpe de Estado. Bien dicho esto, lo que me consulta Tatiana, de manera oficial el Movimiento al Socialismo ha informado que el expresidente Evo Morales entrará a Bolivia el próximo día 9, el lunes, un día después de la posesión del nuevo gobierno de este país, e ingresará además por tierra. Él está en la Argentina y entrará por la Quiaca, es decir, por la frontera con Argentina, y se dirigirá por tierra hasta la ciudad de Cochabamba. Se tiene previsto que el día 11 esté en el Chapare, en el centro del país. Recordemos que esa es la cuna política y sindical de Evo Morales, donde fue durante muchos años dirigente de los campesinos productores de coca y continúa siéndolo. Mientras ejerció la presidencia de este país, siempre fue ratificado como el máximo dirigente de los campesinos de esa región de Bolivia. Recordemos que el 11 de noviembre coincide precisamente con la salida de Evo Morales de Bolivia hace un año, cuando un día antes presentó renuncia, obligado por las Fuerzas Armadas y también por una serie de actos terroristas como la toma de rehenes e incendios de viviendas de afines y autoridades al movimiento al socialismo. Eso obligó a Evo Morales a presentar renuncia y a salir del país hacia México, precisamente desde la región del Chapare, un 11 de noviembre del año pasado, y va a coincidir su retorno a la misma región el 11 de noviembre de este año, justo un año después. De modo que el movimiento al socialismo está preparando este gran recibimiento a su líder, a Evo Morales, que, insisto, Tatiana, tiene la particularidad en esta ocasión de que ingresará por tierra desde la frontera con Argentina hasta llegar a las principales ciudades, a los principales centros de Bolivia, para finalmente entrar el 11 de noviembre al Chapare. Tatiana. Gracias, Freddy, por contarnos más detalles de lo sucedido hoy, por esta agenda que ya se ha conocido por parte del expresidente Evo Morales con su regreso al país. Freddy, gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Y esto es lo que ha dicho el expresidente Evo Morales cuando hemos visto precisamente este proceso que se ha registrado hoy, con además la tranquilidad de sentir que se va avanzando en el nuevo rumbo constitucional del país. Él ha dicho esto: felicitamos a las hermanas y hermanos senadores y diputados del MAS y PSP que recibieron hoy sus credenciales como legisladores nacionales. El pueblo depositó en ellos su confianza, el compromiso para no defraudarlos es enorme. Estamos seguros que los honrarán, ha dicho a través del Twitter el expresidente Evo Morales. Vamos con el análisis. Nos acompaña para ello Hugo Siles, analista político, con nosotros desde Santa Cruz. Hugo, ¿cómo está? Muy buenas noches.
Buenas noches, un placer estar en Telesur nuevamente. Muchísimas gracias. Hugo, primero conocer su visión, su opinión, su lectura acerca de lo sucedido hoy, la entrega de credenciales a los diputados y senadores, a los nuevos miembros de la Asamblea Plurinacional de Bolivia. Lo que esto significa, entendiendo todo el contexto, pero sobre todo en términos de tranquilidad democrática para el país. Bueno, un acontecimiento histórico el sucedido hoy, a casi pocos días de cumplir un año del golpe de Estado que se orquestó precisamente en un momento muy similar a este, salida de los resultados electorales, pero toda una asonada en su momento que finalmente determinó la salida del expresidente Morales. Pero hoy una jornada histórica, decía, porque se han entregado las credenciales a todos los asambleístas nacionales, senadores y diputados que han sido electos en la jornada del 18 de octubre pasado, en un proceso que tuvo una masiva participación ciudadana y que representa sin duda un momento histórico para proyectar la solución y el resolver todos los problemas que ha acarreado Bolivia por espacio de casi un año, con la administración de un gobierno transitorio de facto que ha tenido muchísimos desaciertos, principalmente en la economía, en la pandemia y otros relacionados con los derechos humanos y la persecución política, y finalmente la represión que ha terminado en muerte en Sacaba y en Sencata. Entonces es un momento histórico donde asumen nuevas autoridades y es sin duda un momento para mostrar al mundo también que en Bolivia finalmente la democracia, las instituciones democráticas triunfaron frente al golpismo, a la represión, a la persecución política y al manejo discrecional de un Estado, de un gobierno que generó todos estos escenarios tan luctuosos para el país. Hugo, en todo caso llama la atención que ya finalizando, según este calendario electoral, el gobierno de facto a punto además de entregarle de nuevo a un gobierno democrático producto de todo esto, siguen amenazando, siguen atacando, siguen culpando al MAS. Uno se pregunta qué es lo que está sucediendo dentro de quienes acompañan a la autoproclamada Yanine Áñez, al señor Arturo Murillo, que siempre él fungió como la mano más dura, más fascista de este gobierno de facto, pero hay alrededor de ellos otras personas que mantienen este nivel de agresividad. ¿Cuál es la razón? ¿A qué se debe esto? Bueno, algunas declaraciones que han sido escuchadas en las últimas horas dan cuenta de algunas reflexiones que habría hecho o que ha hecho el actual ministro de Gobierno, señor Murillo, muy subidas de tono y haciendo reflexiones acerca de cómo se debería, en todo caso, gobernar, y él habla de que no se debería generar ningún tipo de persecución política. Es decir, todas las declaraciones que hoy puedan hacer algunos colaboradores de la señora Áñez caen en saco roto, porque hay en este momento toda una efervescencia en el país, porque el acierto de las elecciones y el triunfo contundente del MAS deposita la confianza en las nuevas autoridades. En este momento todos se están preguntando y todos están expectando cuáles van a ser las primeras medidas del gobierno de Luis Arce y de David Choquehuanca. No tanto de lo que puedan decir. Hugo, ¿estás con nosotros? Hemos perdido la comunicación con nuestro invitado Hugo Siles, analista político. Nos quedan a unos minutos de esta entrevista. Tratemos de recuperarlo para continuar con el análisis. En ese sentido, desde la misma coyuntura hasta el contexto, lo que veíamos en la nota que precisamente precedía este análisis, esta conversación con Hugo Siles como experto político en el país desde Santa Cruz. ¿A qué se deben estas acciones que dan cuenta
por ejemplo, de intentos de grupos de mujeres desde Santa Cruz o desde Sucre de llamar frente a bases militares, a cantones militares, a militares que se encuentran adentro. De hecho, orando, van con Biblia, van con crucifijo, pidiendo de nuevo un golpe de Estado o un gobierno militar que resulta ser lo mismo. En función de esto, un golpe de Estado. La peligrosidad que esto revista o no, sin duda es parte del análisis en este hecho que da cuenta, además, de todo un año de un gobierno de facto, de un golpe de Estado extendido, con violaciones sistemáticas de derechos humanos, a las que, por ejemplo, en las declaraciones más recientes de la señora Yanine Áñez, la autoproclamada presidenta del país, intentaba zafarse. Debe haber verdad, debe haber justicia, debe haber reparación, por ejemplo, en las masacres de Sacaba y de Sencata. Hugo, regresamos con usted. ¿Me escucha? Buenas noches de nuevo. Sí, le escucho perfectamente. Muy bien. Reflexionaba con la audiencia sobre el otro asunto que resulta fundamental, y son esas acciones que hoy, por ejemplo, veíamos, pero también días atrás. Este grupo de mujeres que se arrodilla frente a una base militar en Santa Cruz pidiendo un milagro para que se dé de nuevo un golpe de Estado, pidiéndole a Dios, esto resulta bastante paradójico, pero es así, orando y pidiéndole al Altísimo que se dé un golpe de Estado. Pasaba también esta jornada en Sucre. La pregunta es, ¿qué tanta peligrosidad reviste una situación de estas? Si dentro de estas bases militares hay uniformados que piensen que esta de nuevo es una salida para el país. Bueno, estos son grupos reducidos de algunas personas, principalmente correligionarias del señor Luis Fernando Camacho, que fue candidato, gente que está ligada al Comité Cívico en Santa Cruz, algunas personas también que han aparecido reducidas en la ciudad de La Paz y en la ciudad de Sucre y en Cochabamba, que en todo caso están haciendo uso de una vieja herencia, diría yo, de lo que fue las dictaduras de la década del 60 y del 70, cuando habían sectores que golpeaban las puertas o llamaban a los militares a tomar por la fuerza el gobierno. Pero estos grupos reducidos están también teniendo un rechazo generalizado en las redes sociales, en todos los sectores, precisamente porque hay una contundencia en el proceso electoral que ha concluido. Se han elegido las autoridades con transparencia, con el voto legítimo, soberano del ciudadano, y en ese contexto, estos grupos reducidos seguramente en muy breve tiempo irán decantando o irán reduciendo, porque hay un rechazo. De hecho, ya el anuncio de un paro cívico o de un paro en la ciudad de Santa Cruz trajo consigo el rechazo contundente de la gente, porque precisamente ante el resultado electoral que coloca a Luis Arce y a David Choquehuanca como presidente y vicepresidente electos, y tienen el respaldo y el reconocimiento internacional, tanto de organismos internacionales como de gobiernos, es imposible que las Fuerzas Armadas pudieran hacer oído de estos pequeños grupos que se han apostado afuera de los cuarteles y están haciendo uso de toda una vigilia que no tiene ningún sentido y que más bien, como dije, está en franca contradicción con lo que en algún momento ellos manifestaban, la defensa de la democracia, la recuperación de la democracia. Son hoy aspectos que quedan en franca contradicción, porque el golpear las puertas o llamar a los militares en los cuarteles es sin duda un acto de sedición que ya debería tener alguna sanción, pero creo de que en aras de esta pequeña... Sí, en todo caso, Hugo, uno se pregunta, Hugo, ¿me escuchas? Hemos perdido la comunicación con Hugo Siles, de nuevo volvió, de nuevo con nosotros. La reflexión final, Hugo, te planteo esto. No deja de generar zozobra una situación de estas, que además se ve allí la acción por parte de este grupo de personas, en todo caso es público, es evidente, cuando recordemos que hace muy poco, hace solamente un año,
había un alto mando militar que le pide a un presidente constitucional de un país que renuncie, y aparece esto. Así que de nuevo te pregunto si queda esa zozobra, ese fantasma, que alguna situación de estas pueda registrarse en otros mandos, en otras bases militares, pero que sea un intento de desestabilización iniciando este gobierno. Bueno, hasta el momento no hay ningún gobierno transitorio de facto, y obviamente en ese contexto uno podría pensar que el propio gobierno está siendo condescendiente con estos grupos de ciudadanos, pero insisto, creo yo que no tienen ningún respaldo masivo de la población y son reducidos grupos de personas que se han apostado en vigilia. Muy malas las comunicaciones con Bolivia. Agradecemos a Hugo Siles por habernos acompañado. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Estados Unidos. A 7 días de las elecciones presidenciales se desatan nuevas protestas contra la brutalidad policial. Filadelfia, en Pensilvania, es ahora centro de la indignación por el asesinato de un joven negro por parte de un policía blanco. Recordamos en ese sentido la postura de Trump y Biden, los candidatos a la presidencia, sobre el movimiento Black Lives Matter, y veremos sus implicaciones en lo que queda de campaña en estos pocos días al volver en Es Noticia. Bajo un proceso electoral polémico, protestas contra la violencia racial y un alto número de contagios por COVID-19. Este 3 de noviembre resultará electo el presidente de los Estados Unidos. Telesur se prepara para llevar a tus pantallas una cobertura multiplataforma de este proceso decisivo para la región y el mundo. Desde Washington, Aiza García, Carlos Montero y Patricio Zamorano. Desde Nueva York, Karina Cartagena. Desde Los Ángeles, Abby Martin. Y el colectivo Code Pink te ofrecen todos los detalles de esta determinante jornada electoral. Y desde Caracas, Rey Gómez y Janet Pérez. Sigue minuto a minuto nuestras plataformas digitales y redes sociales y mantente informado sobre los últimos acontecimientos de estos comicios. Estados Unidos decide 2020. Solo por Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Un recorrido que te invita a conocer las diferentes danzas tradicionales en México. La tarea de esta danza es salir, como salen también los pastores, al encuentro de Jesús. Esta danza se llama la danza de los viejos. Esta danza es propia de aquí. Sus participantes son 12, los cuales representan a los apóstoles. Sábado, solo por Telesur. Nuestra misión es conectar a los pueblos. Y cada día trabajamos para una mejor comunicación y lograr la integración. Por eso seguimos creciendo en el Caribe. Ahora estamos presentes en Surinam. Telesur,
la señal informativa de América Latina y el Caribe. En noticia de Estados Unidos, a menos de una semana para las elecciones presidenciales se produce el asesinato de otro joven afrodescendiente. Un hecho que de nuevo evidencia las fatales consecuencias de la segregación racial en este país. ¿Qué es lo que pasa esta noche? Le preguntamos de inmediato a nuestra corresponsal para América del Norte, Aiza García, desde Ciudad de México. Aiza, muy buenas noches. Adelante. Buenas noches, Tatiana, también para ti en Es Noticia. Pues mira, así está el panorama en Estados Unidos. Hoy, la noche del lunes, se vivió una nueva oleada de manifestaciones antirraciales en Estados Unidos. La chispa que encendió el polvorín antirracial fue la muerte en Filadelfia, estado de Pensilvania, de un joven afroamericano identificado como Walter Wallace Jr., de 27 años. Murió después que policías blancos le dispararan y terminaran con su vida delante de su madre. Dicen que traía un cuchillo, pero no lo detuvieron, lo mataron. Los policías le dispararon varias veces y a distancia, a pesar de que el joven afroamericano no representaba una amenaza inminente, como muestra el video que circula en internet y que se ha vuelto viral en las redes sociales. La policía ha dicho que los agentes fueron enviados por la tarde del lunes a un vecindario en West Filadelfia después de una llamada de alerta según la cual un hombre portaba un cuchillo. La mamá del joven Wallace trató de calmar la situación, Tatiana, ya que la víctima padecía de trastornos psicológicos y estaba en tratamiento. Bueno, terrible la historia. Las imágenes son muy fuertes y recuerdan el asesinato en mayo pasado de George Floyd, a quien un policía blanco le presionó el cuello con la rodilla hasta dejarlo inconsciente. También nos recuerdan la suerte que corrió en agosto último Jacob Blake, ahora parapléjico, y la muerte de la joven afroamericana Breonna Taylor, de 26 años, quien falleció alcanzada por 30 disparos de policías blancos cuando estaba acostada en su cama. A 7 días de las elecciones presidenciales, justamente este tema vuelve a la campaña, y es que parte importante de la crisis social que vive Estados Unidos es el tema racial. El presidente ha reaccionado con mano dura cuando han habido protestas como la de anoche en Filadelfia, la ciudad más grande de Pensilvania, que es hoy, ojo, uno de los estados que pueden decidir el resultado de las elecciones presidenciales del próximo martes. Por eso se le considera a Pensilvania estado bisagra, y aunque ha votado tradicionalmente por los demócratas, en 2016 los 20 votos que aporta el estado fueron a parar al republicano Donald Trump. Así que en las últimas semanas lo hemos visto, los candidatos han estado en Pensilvania varias veces. El estado natal de Biden es Pensilvania, quien además ha tenido el respaldo en ese estado del expresidente Barack Obama. El miércoles pasado estuvieron ambos ahí. Los medios difunden que 2 de las agencias del Departamento de Seguridad Nacional preparan operativos ante la posibilidad de disturbios por tensiones en las elecciones en todo el país. Este verano ya hubo un despliegue de fuerzas federales por parte del gobierno de Trump, y el argumento que usó la Casa Blanca en ese momento fue decir que los gobiernos locales no estaban haciendo suficiente para controlar las protestas. Así que las fuerzas del orden, al parecer, están en alerta ante posibles manifestaciones a gran escala, también en caso de que el republicano gane la reelección. En otro tema, Tatiana, aunque también electoral, hay que decir que a una semana de los comicios han ejercido el voto de manera anticipada
anticipada en 20 estados, al menos 69.645.000 personas de los 150 millones que están empadronados para votar. A través de correos han votado 46 millones y de forma presencial 23.131.000 votantes. Este es el panorama hoy. Además, te puedo decir que en torno a las encuestas, el candidato demócrata sigue encabezando los sondeos, pero la brecha entre Joe Biden y Donald Trump se acorta cada vez más. Pongamos un ejemplo. El jueves pasado, cuando tuvo lugar el segundo y último debate presidencial, la brecha entre ambos candidatos era de 10 puntos, pero las encuestas de hoy nos indican que la brecha se ha reducido a 6 puntos. Siempre Joe Biden por encima de Donald Trump, pero la brecha es cada vez menor. De todas formas, recordemos que en Estados Unidos, con su sistema electoral bastante complejo, no decide el voto popular quién es presidente de Estados Unidos. Los vimos en las elecciones pasadas. Hillary Clinton, la demócrata, ganó por casi 3 millones de más, tuvo más votos, casi 3 millones de votos más que Donald Trump. Sin embargo, Donald Trump se hizo como presidente de Estados Unidos porque él ganó el voto de los colegios electorales. Esos famosos 270 votos de 538 que están repartidos a lo largo de todo el país. Y Pensilvania, justo donde han ocurrido estas manifestaciones por el asesinato de este joven afroamericano, es un estado bisagra. Dicho de otras palabras, es un estado que puede decidir el resultado de la elección presidencial. Tatiana. Muy parecido, Aiza, a lo que sucede con el estado de la Florida. Brevemente, yo te pregunto, ¿hay alguna probabilidad de saber cómo, por lo menos una idea, una tendencia de cómo se moverán los colegios electorales? Porque es que todas las encuestas, bien lo dices, si lo recalcas, porque así debe ser, hablan del voto popular, pero ese no es el voto que define el próximo presidente de Estados Unidos. Es correcto, lo que hacen las encuestadoras es sacar una especie de probabilidades de quién pueda ganar y lo hacen justamente en base a las encuestas y con dos términos: quién podría ganar la elección en cada estado y quién la podría ganar a nivel federal. Es un sistema bastante complejo, pero al mismo tiempo es muy difícil irnos con un vaticinio, porque puede ser en falso. Todavía anda rondando por ahí el fantasma de las elecciones de 2016, porque Hillary Clinton encabezaba todas las encuestas, como esta vez lo hace Joe Biden. Claro, hay que tomar en cuenta que a esta altura, a una semana de los comicios, la brecha entre Trump y Clinton era menor que la que hay ahora entre Trump y Joe Biden. Aún así, 6 puntos no es el número mágico del cual hablan las encuestadoras. El número mágico para asegurar una elección es 10 puntos, y eso lo tuvo Joe Biden hasta el jueves pasado, antes del debate. Ahorita no está en números mágicos, está por debajo. La diferencia, según la encuesta que salió hoy, es de 6 puntos. Entonces, hay que ver qué pasa esta semana, porque ya viste tú que ambos candidatos están en campañas frenéticas, sobre todo el presidente Trump. Va cada día a 3 lugares diferentes y a contar lo mismo, a contar que está muy bien en Estados Unidos con el tema del coronavirus, que no le pueden echar la culpa a él y que él es inmune, y a contar que Biden les hará pagar muchos impuestos a todos. Es como un estribillo, es algo que se repite en uno y otro estado una y otra vez. Ese es el panorama. Solo una semana, el próximo martes 3 de noviembre, elecciones presidenciales en Estados Unidos. Aiza, gracias siempre. Muy buenas noches. Buenas noches para ti también y para toda la teleaudiencia, Tatiana. Muchas gracias. Vamos a recordar hechos de esta coyuntura enmarcado en el asunto que vamos a analizar dentro de solo minutos. Lo que ha sucedido con este joven afroamericano de 27 años en Filadelfia, Pensilvania, que ha sido asesinado por la policía blanca. Una vez sucedido esto, su padre se preguntaba ante los medios de comunicación: ¿por qué tenían que matarlo? ¿Por qué no usaron, por ejemplo, esa llamada pistola eléctrica que dicen que sí lo puede contener, pero que no les habría hecho daño a los policías si es que ese fuese el caso? Vamos a revisar los hechos.
El asesinato de un joven de 27 años, identificado como Walter Wallace, ocurrido este lunes en Filadelfia, Pensilvania, conmociona una vez más a la sociedad estadounidense. Wallace recibió más de 10 impactos de bala por parte de agentes del departamento de la policía local, cuya vocería justificó el hecho debido a la supuesta posesión de un arma blanca. Los agentes que respondieron presenciaron a un hombre que estaba en la cuadra. Inmediatamente notaron que tenía un cuchillo en su poder y lo estaba blandiendo y agitando de forma errática. Los agentes le ordenaron varias veces que soltara el arma. Desafortunadamente no lo hizo. Después de un corto tiempo, el hombre continuó siguiendo a los oficiales mientras blandía el arma. Los oficiales le ordenaron que la dejara caer varias veces más. Desafortunadamente no lo hizo. Los oficiales dispararon sus armas varias veces, impactando al hombre. Familiares y vecinos reconocieron que la víctima se encontraba bajo tratamiento farmacológico por problemas psiquiátricos. Igualmente denunciaron la desproporción de las fuerzas represivas para tratar estas situaciones y lamentaron tener miedo de llamar a la policía cuando existen problemas de conducta en la zona. Mi posición debe dejar claro que este fue un tiroteo injustificado. Creo que también usted lo vio, todos lo vimos. Fue un tiroteo injustificado. Tenemos una persona que tiene problemas de salud mental. Vamos a investigarlos mientras el proceso continúa, pero tenemos oficiales que creo que no están entrenados para tratar en estos casos de insanidad mental. El brutal asesinato se presenta en el mismo estado donde los candidatos presidenciales Joe Biden y Donald Trump llevaron a cabo multitudinarios actos de campaña. El éxito electoral en Pensilvania es una de las claves para llegar a la Casa Blanca, ya que además de aportar 20 delegados al colegio electoral, es uno de los denominados estados péndulos, debido a su ambivalencia en cuanto a los dos grandes partidos. El asesinato de Wallace se suma al de otros afrodescendientes como George Floyd, Breonna Taylor, Eric Garner, Michael Brown, Jacob Blake, quien quedó parapléjico después de recibir 7 disparos en la espalda, entre otra serie de personas, lo que evidencia el grave problema de segregación racial en el país, que se hace mucho más visible en torno a la brutalidad y excesos policiales. El caso Wallace generó una serie de disturbios en Filadelfia y otros puntos del país, mientras Biden ha defendido tímidamente las protestas antirraciales que han marcado especialmente este 2020. Trump las ha calificado de extremistas y terroristas, planteamientos que parecen configurar un callejón sin salida para los más de 40 millones de afrodescendientes residentes en Estados Unidos. Vamos a entrar con el análisis. Nos acompaña para ello Raudemar Ofunshi, activista de derechos humanos dentro y fuera de Estados Unidos, con nosotros desde Minneapolis. Raudemar, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido a Noticias de Telesur. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación de ustedes nuevamente. A usted muchísimas gracias, Raudemar. Y de nuevo, justo cuando queda muy poco para las elecciones presidenciales, para este día, el próximo 3 de noviembre, se da una situación que hemos visto de manera consecutiva en este año 2020. Lo que uno se pregunta después de lo que sucedió en Minneapolis es que nada cambia, es que realmente no hay estructuras que se generen, donde se generen reflexiones para realmente pensar en que puede haber un cambio y que además los candidatos a la presidencia también lo asuman como un verdadero problema nacional. Bueno, en sentido general, tenemos que entender que para que ese cambio suceda hay que reestructurar el sistema judicial en los Estados Unidos, en todos los sentidos, en todos los sectores. Desafortunadamente también, como sabemos, hace prácticamente unas horas, o sea, un día, quizás Trump o la política de Trump controla también el sistema judicial. Entonces, ¿qué esperamos? Por hoy siguen sucediendo los asesinatos, siguen sucediendo todas esas atrocidades y no hay un cambio. Al contrario, tenemos un presidente actual que simplemente está empujando y excitando o avivando esa supremacía blanca
que tanto daño está haciendo. Podemos ver a El Inocente, donde fue acribillado injustamente. La pregunta es, y es la pregunta que tanto se hace el padre de la víctima como todos los que estamos involucrados en todo ese proceso de derechos humanos, es ¿por qué las fuerzas policiales o por qué esos policías no utilizaron otro medio de los tantos medios que hay para neutralizar al individuo? Simplemente bueno, eso es lo que precisamente decía el padre de este joven de 27 años, que él tenía problemas mentales, que estaba siendo atendido por esa razón, así lo reconocen los vecinos. ¿Por qué en vez de matarlo no usaron, por ejemplo, las pistolas Taser, que son las que generan estas corrientes eléctricas? De nuevo, entonces, vamos a la doctrina. ¿Qué es lo que pasa con la doctrina con respecto a la ciudadanía? ¿Es que es la misma doctrina, ciudadanía igual, por ejemplo, la guerra en Irak, la guerra en Afganistán, la invasión a Siria? Yo lo veo de una manera incluso peor lo que está aconteciendo. No olvidemos que en días pasados Trump firmó una orden ejecutiva donde retira fondos para dentro del sector policial para el enfoque o la preparación del enfoque de la diversidad. Simplemente estamos en una situación caótica, desafortunadamente en unos días son las elecciones y por supuesto nosotros que somos demócratas estamos rezando que gane Biden, pero también tenemos que entender que sabemos que hasta Trump amenazó recientemente al gobernador Wolf, que es demócrata de Pensilvania, de cortarle los fondos federal, cortar la asistencia federal por supuestamente obstaculizar su campaña. Entonces, lo otro es la manera manipulativa que se justifican todos estos crímenes. Todos estos crímenes son injustamente injustificables y tiene que ver con la política general en los Estados Unidos. La discriminación racial, la escasez, lo vemos con el coronavirus, lo vemos con una serie de cosas que al final decimos, ¿dónde estamos? ¿Cuál es el país de la democracia? ¿Cuál es el supuesto país de la libertad? Cuando nosotros los negros o los afroamericanos o los latinos o los indígenas no tenemos derecho. O sea, por ley existe libertad, por ley existen una serie de, entre comillas, leyes que no nos amparan. Sabemos que gran por ciento de la población encarcelada es negra y latino. Sabemos que siguen aumentando los crímenes de odio racial y no sucede nada con todas las manifestaciones, con todas las cosas que están sucediendo. Y pienso, en mi criterio personal, que hemos tenido un retroceso histórico dentro de la política de los Estados Unidos, dentro y fuera. La imagen que se ve para nosotros aquí en los Estados Unidos es un país violento, donde sabemos que hay más armamento, armas de fuego que habitantes. Somos aproximadamente 360 millones de habitantes y hay más de 400 millones de armas en manos del pueblo. Con el coronavirus, el índice en las ventas subió a un 40 y pico %. El nivel de agresividad, de rabia que hay dentro de los sectores, tanto de la minoría como la clase alta. Braudemar, pero permíteme, te planteo la siguiente reflexión. Aquí hay una corresponsabilidad histórica de republicanos y de demócratas. Lo que está sucediendo no viene de este año, aunque se ha exacerbado, aunque se ha generado aún más niveles de expresiones en contra de los negros, de los latinos, de otros grupos raciales dentro de Estados Unidos. Eso está clarísimo, sobre todo porque parte del discurso de un presidente que inspira a la llamada supremacía blanca. Pero aquí también hay una corresponsabilidad histórica de republicanos y demócratas y de otros
de otros políticos. El desafío en caso tal de que gane Joe Biden para exigirle que realmente algo cambie. ¿Ustedes qué han pensado con respecto a ello? Bueno, pensamos que va a suceder un cambio. Como ustedes vieron en el último debate, Biden reconoció los errores que él cometió en un pasado. Entonces, haber reconocido y haberle encarado de la manera que hizo en el último debate, vemos que hay un posible presidente con más conciencia, un posible presidente en caso de ganar Biden que va a traer una mejoría con relación a estos cambios, pero no podemos olvidar que la Corte Suprema está controlada ahora por los republicanos. Entonces habría que ver hasta qué punto si gana Biden las cosas cambian. Ya sabemos que de ganar, de reelegirse Trump, va a ser un desastre, va a ser un caos, pero a la misma vez tenemos que estar preparados psicológicamente para todo lo que se avecina. Nosotros como tal, los que estamos muy de a lleno en todo lo que es el proceso o la lucha de los derechos humanos, tenemos esperanza que las cosas van a mejorar. No podemos cansarnos de dialogar, no podemos cansarnos de estar en la calle de manera pacífica, no podemos cansarnos de reclamarle a nuestra representación en Washington, D.C. de esos cambios. Como bien estuvieron explicando ustedes anteriormente, el voto del pueblo prácticamente no tiene sentido. Sucedió con Clinton, esperemos que no suceda esta vez, pero tenemos que reconocer que en este momento el pueblo estadounidense está bastante despierto con relación a otros años. Hay un despertar, hay un sentir que la gente lo está expresando, tanto blancos, hispanohablantes, afroamericanos, que la gente está expresando su amargura, su rabia, su indignación por la actual política de los Estados Unidos. Entonces, simplemente no podemos cansarnos, tenemos que seguir adelante, tenemos que mirar hacia el horizonte de esa manera, como siempre digo, no hay noche sin día, ni día sin noche, y buscar ese consenso para poder balancear la situación caótica. Quedan muy pocos días para saber qué será lo que sucede con esta encuesta definitiva, que no es del pueblo, sino de los llamados colegios electorales. Raudemar, gracias como siempre por ese análisis. Muy buenas noches. Un millón de gracias a ustedes y aquí estoy para ustedes. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Así nos vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver Es Noticia Venezuela, el próximo 3 de noviembre inicia oficialmente la campaña por las elecciones legislativas de diciembre. Nuevos compromisos de actores en contienda y de medios de comunicación marcan el plan de cara a un proceso que espera el retorno democrático de este poder público. Son hechos que analizamos al volver en Es Noticia. Ahora, el pueblo de Cuba puede disfrutar de Telesur de manera continua. Juntos las 24 horas del día. Los 7 días de la semana. Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe.
En Noticia Venezuela, el Consejo Nacional Electoral informó este martes de medidas fijadas para la campaña electoral legislativa y propagandística, que inicia oficialmente el próximo 3 de noviembre. ¿De qué se trata? Lo vemos. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Indira Alfonso, informó este martes sobre las nuevas medidas en materia de propaganda política, con miras al inicio oficial de la campaña el próximo 3 de noviembre. La responsable del Poder Electoral exhortó a los medios de comunicación a dar una cobertura equilibrada a todas las organizaciones políticas participantes. Estas ofertas o propuestas de los candidatos y candidatos que tengan la mayor cobertura, desde acá les pedimos que sea en forma plural, equitativa. Todos y cada uno de los más de 14.000 candidatos, no solamente a nivel nacional, sino regional, deben de tener la oportunidad de que ustedes les brinden sus espacios para que ellos manifiesten por qué han decidido ser candidatos, por qué aceptaron esa postulación. Igualmente invitó a los medios de comunicación a reunirse y acordar propuestas para que junto a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión se determinen en consenso las condiciones de la cobertura mediática de la campaña. En su alocución, Alfonso también informó sobre la decisión de facilitar a los medios de comunicación y a los partidos políticos las máquinas de votación para dar la mayor orientación motivacional posible al pueblo venezolano sobre su uso. Hemos decidido con mucho respeto y con mucha humildad ofrecerles nuestros espacios y nuestras, las suyas, las de todos los venezolanos, la solución tecnológica, la tan querida máquina de votación, para que ustedes, a través de todos sus diseñadores, diagramadores, puedan coordinar las tomas, las grabaciones que sean necesarias para que puedan ustedes facilitarle a todos los venezolanos y venezolanas, desde, en este caso, imágenes de cómo es el ejercicio de votación. Este reglamento especial sobre campaña y propaganda electoral para las elecciones a Asamblea Nacional 2020 está en Gaceta Oficial, apegado a la Ley Orgánica de Procesos Electorales, al cronograma comicial que marcha correctamente con 4 de 17 auditorías ya, y a los protocolos de bioseguridad en el marco de la pandemia del COVID-19. Finalmente fue anunciada una reforma del Reglamento General de Procesos Electorales en materia de veeduría y el lanzamiento de una página web alternativa. De esta manera, las coaliciones Gran Polo Patriótico, Alianza Democrática, Alternativa Popular Revolucionaria y otros partidos suman en total 107 organizaciones con fines políticos que se preparan para las elecciones legislativas, donde se elegirán 133 diputados por voto nominal y 144 por voto lista, para un total inédito de 277 diputados para el periodo 2021-2026. Allí la normativa de cara a este proceso electoral. 3 de noviembre inicia oficialmente la campaña con todos estos aspirantes a ocupar una curul dentro de la Asamblea Nacional de Venezuela. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos esta pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales muy activos en @noticia Telesur, @Tatiana_Telesur. Durante esta jornada, otro hecho fue noticia. Con eso los dejamos. Hasta mañana.